confiar en Dios, esperemos hoy en Dios, esperemos hoy en Dios, Señor, por siempre reinas, nuestro fuerte libertador. Tú eres el Dios eterno, eres Dios eterno, no desmayas ni batirás, defiendes ángeles, pobre confortas, nos haces volar como las águilas. Señor, por siempre reinas, nuestro fuerte libertador. Señor, por siempre reinas, nuestro fuerte libertador. Tú eres el Dios eterno, eres Dios eterno, no desmayas ni te fatigas, defiendes ángeles, pobre confortas, nos haces volar como las águilas. Generaciones se postran a adorarle, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron, los que en él creerán, cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean todos dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció. Si te ha libertado y su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Santo,
más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, santo Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, siempre es, santo, santo por siempre, siempre es, santo, santo. Dios iba a latir, el creador del cielo y mar, llenas mi corazón de gozo. Con sacrificio quiero dar mi vida entera, entregar, mi vida es tuya para siempre. Toda mi vida te pertenece a ti, todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones.
pertenece a ti. Toda mi vida te pertenece a ti. Toda mi vida te pertenece a ti. Todo mi ser te cantará a ti. Eres el gozo de los pueblos, salvas las naciones, maravilloso Dios. Eres Dios con las señales, sentado en tu trono, maravilloso Dios. Eres grande, oh Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Alabaremos al Señor porque formidables y maravillosas son sus obras. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta mañana? Él ha sido bueno. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Venimos, Señor, a rendir nuestra vida nuevamente a tu voluntad, Señor. Te exaltamos, Señor. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú.
fuerte aplauso a nuestro Salvador Jesucristo. Dios iba a latir, el creador del cielo y mar, llenas mi corazón de gozo. Con sacrificio quiero dar mi vida entera, entregar, mi vida es tuya para siempre. Toda mi vida te pertenece a ti, todo mi ser te cantará a ti. Eres En Juan 17, versículo 21 al 23, cuando lo tenga puede decir amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Juan 17, 21 al 23, dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre nuevamente esta mañana. Es un privilegio, Padre, es un honor venir a alabar y glorificar tu nombre. Es un privilegio para nosotros venir a cantarle, Señor, a nuestro Salvador. Señor, y esta mañana te pido que tú seas dirigiendo nuestras vidas a través de la palabra y que en este mensaje, Señor, tú seas glorificado. Amado Dios, de que tú hables a nuestros corazones, Señor. Sabemos, Padre amado, que ya no queda mucho tiempo, Señor, aquí en esta vida, por decirlo así, porque la venida de Cristo está cercana. Mientras la iglesia tenga la oportunidad de hablar del Evangelio, danos la oportunidad. Pero que no sea únicamente ciertas personas, Padre, sino toda la iglesia, Padre mío, como cristianos que somos, cada uno de aquellos que conocemos a Cristo, cada uno de aquellos que hemos sido liberados del pecado, Padre, que nos demos la tarea de hablarle a alguna otra persona, Señor, para que pueda conocer la salvación del alma. Esta mañana, pues, te pido nuevamente, Padre, la gracia y la sabiduría para exponer este mensaje, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Salud, hermano, y luego toman su asiento, mis hermanos. Que Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Voy a continuar con el tema que abordé la semana pasada. Jesús oró al Padre pensando en mí. Y esta es la segunda parte de la predicación que iniciamos. Pero aquí hay un mensaje muy importante que a veces pasamos por alto. Y lo voy a mencionar de esta forma porque hay ocasiones que como iglesia promovemos la denominación. Promovemos la manera en que creemos nada más. Y no se trata de promover denominaciones, porque no es la denominación la que salva. El que nos salva es Cristo Jesús. Y aquí hay palabras claves en el versículo 21 y el versículo 23. El Señor habla muy claro, donde dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Luego en el 23 dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Hay un propósito aquí y el propósito es grande y de esto quiero hablar en esta mañana. Y le voy a decir una de las cosas que más impresiona al mundo, hermanos, es la manera en que los creyentes se aman unos a otros. Lo voy a volver a repetir. Lo que más impresiona al mundo es que
cómo es que los creyentes se aman unos a otros. Quizás se pregunte, ¿y habrá armonía? Bueno, ahí está el punto y es muy importante, porque tiene que haber armonía dentro de la iglesia, hermanos. Tenemos que vivir en armonía para poder llevar el mensaje de parte del Señor. Y usted va a encontrar por qué razón menciono esto, de que en lo que viene siendo en el testimonio que nosotros demos y lo que hablemos de nuestro Señor, porque esto es lo que el Señor quiere, que el mundo sepa, hermanos, para que el mundo vea por qué fue que Dios envió a Cristo a este mundo. Y para esto tenemos que tener un buen testimonio nosotros, testificar lo que Dios ha hecho a través de Cristo, hermanos, con el mundo, cuál es el propósito de Dios con la iglesia también aquí en medio de este mundo. Así que, hermanos, el mundo, hoy vengo a mencionar, no puede ver a Dios, y esto está muy claro, pero sí puede ver a los creyentes. Y esto va para aquellas personas también, hermanos, de que no pueden tolerar la presencia de alguna persona dentro de la iglesia porque le cae mal. Lamento decirlo, pero es la verdad. A esa persona todavía le falta conocer a Cristo. Porque si no ama, no puede amar a Dios que no lo ve. Porque si no ama al hermano, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ve? Entonces, hermanos, el mundo no puede ver a Dios, pero sí puede ver a los creyentes si en realidad nos amamos o no nos amamos. Puede ver a los creyentes, hermanos, puede ver lo que Dios ha estado haciendo en nosotros. Y es de la manera que van a creer en Dios, de mirar lo que Dios está haciendo en la vida nuestra. Y yo le voy a recomendar, hermanos, porque hay ocasiones, porque voy a hablar de la palabra unidad también, y hay ocasiones que la gente se une pero para otros propósitos. Si los propósitos son malignos, esos propósitos malignos, aléjese de ellos inmediatamente, porque no le va a ayudar y no va a dar un buen testimonio de Cristo. Así que, hermanos, si el mundo ve el amor que hay en nosotros, si el mundo ve el amor y la unidad que hay en nosotros, creerán que Dios es amor. De otra manera, si no ven el amor dentro de la iglesia, ¿cómo van a creer que Dios es amor? Si ven odio, si ven división dentro de las iglesias, van a rechazar el mensaje del evangelio. Y esto es para que nosotros tomemos conciencia en la vida nuestra, y que es más importante Cristo, hermanos, que el egoísmo en nuestras vidas. Así que, hermanos, Jesús nos ha asegurado que algunos creerán debido a nuestro testimonio, en lo que asegura Cristo aquí en el evangelio, en la palabra del Señor. Pero debemos de asegurarnos nosotros que nuestro testimonio es fiel y que esté también lleno de amor, del amor del Señor. Porque si no hay amor, de nada sirve lo que estemos haciendo. Podemos promover muchas cosas, podemos promover muchos métodos dentro de la iglesia, podemos promover ideas que a otros les gustaría que se lleven a cabo dentro de la iglesia, pero permítame decirle, el centro de la venida de Cristo es que el mundo sepa de que Dios lo envió, que el mundo vea de que Dios lo envió. Este es el propósito, hermanos. No es para que nos vean a nosotros, sino para que el mundo vea de que el Señor está con nosotros, que el mundo sepa de que Dios envió a su Hijo amado. Ahora voy a mencionar algo que se va a ir un poquito fuerte, hermanos. Si usted no es uno de ellos, no se preocupe, tranquilo. Algunos creyentes, hermanos, se parecen más bien a los fiscales. ¿Quién le ha tocado estar enfrente de un fiscal? Fiscales, acusadores y jueces, en lugar de ser testigos fieles, se convierten en un fiscal y en un juez. Lamentablemente, esto empuja a muchas personas fuera de las iglesias cristianas. Y esto es una tristeza, porque el evangelio no se está predicando como se debe predicar. Así que el resultado, hermanos, si nosotros tenemos este problema de que más bien somos jueces dentro de la iglesia, o criticamos a las personas, o nos convertimos en un fiscal dentro de una iglesia, lo que vamos a hacer es alejar a los pecadores del Salvador, hermano. Y Cristo no quiere eso. Cristo quiere que los pecadores vengan para que tengan el arrepentimiento y conozcan la salvación a través del Hijo de Dios, que Dios ha enviado con este propósito a Jesús a este mundo. Quizás queramos escuchar otro mensaje distinto, porque cuando hablamos de amor queremos que la gente nos ame a nosotros.
Cuando hablamos de amor, queremos que la gente pueda sentir ese afecto hacia nosotros. Pero ¿qué de nosotros hacia las demás personas? ¿Qué de nosotros a los que nos rodean? Porque hay ocasiones que hay gente apuntando a alguien que probablemente en la vida falló, y en lugar de ayudarlo, hermano, en lugar de levantarlo, lo criticamos, hermano. Y el amor debe ser demostrado para con esa persona. Debemos de cubrir su vida, debemos estar con ellos para que se pueda volver a restaurar y que pueda saber que el verdadero amor, hermanos, es el que se siente dentro de la iglesia, donde hay unidad para caminar dando el testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Lamentablemente me ha tocado escuchar muchas personas que dicen: en esta iglesia no hay amor. Pero déjeme decir una cosa: no es ese tipo de amor el que Cristo habla aquí en las Sagradas Escrituras. Hay gente que quiere que únicamente se le ame y se enfoque únicamente en ellos. Ese es el punto. No, hermano, la iglesia no es el enfoque en medio de este mundo, es Cristo el enfoque en este mundo, hermano. Que no perdamos la visión, hermano. Que no perdamos tampoco la misión, hermano. No se trata de la iglesia, no se trata de mí, se trata de Cristo en medio de este mundo. Que siga siendo Cristo, hermano, la luz del mundo, para que el mundo perdido pueda encontrar la salvación a través de Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo viene, hermano, y esto debemos de predicarlo. Cristo viene a levantar una iglesia, hermano, una iglesia que tiene unidad, una iglesia que tiene amor, una iglesia que es santa, hermano, que se ha apartado del pecado. Por esta viene Cristo, hermano. Mientras tenemos la responsabilidad de amarnos los unos a los otros, así como dice el Señor, así como el Padre amó a Jesús, también que ese amor se vea en nosotros, hermano. Amén. Se quedó muy pensativo esta mañana, hermanos. Ahora, ¿cuál es el objetivo y la petición de parte de Jesús aquí? Y hablé la semana pasada del punto de la palabra, el centro de la palabra, la predicación de la palabra. Hoy voy a hablar que los creyentes sean uno. Y cuando hablamos de la unidad, hermanos, la cualidad o el estado de no ser múltiple, eso es lo que dice, eso quiere decir la palabra unidad. No que sea múltiple únicamente, sino ser uno de común acuerdo. Uno. O sea, la iglesia, todos debemos estar unidos en un común acuerdo. Pregunta que está enseguida: ¿estamos unidos en un común acuerdo? Y esta es una condición, hermano, muy esencial para la armonía y el entendimiento de un grupo cristiano. Ahora, la unidad, hermanos, es un requisito muy, pero muy indispensable para que la iglesia pueda llevar a cabo, hermanos, la misión que el Señor ha encomendado, llenos del Espíritu Santo, para que el mundo conozca que Dios envió a Jesucristo. Qué diferente, ¿verdad?, a lo que hemos escuchado de la unidad. Es muy fácil quizás escuchar un mensaje de la unidad, hermanos, todos unámonos juntos, hermano, y cantemos lo mismo, brinquemos igual, hagámoslo de esta misma manera. No, hermanos, se trata del amor de Dios derramado en nuestros corazones con el propósito de que el mundo vea. Porque hay gente que dice: a mí no me interesa lo que diga el mundo. Déjeme decirle, a Dios sí le interesa lo que diga el mundo de la iglesia. Amén. Está esto como para reflexionar bastante en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué hemos hecho en cuanto a este mensaje de parte del Señor en nuestras vidas? Allá en lo que es en Filipenses capítulo 2 versículo 2 hay un versículo que dice así en la palabra: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Predicar a Cristo Jesús, que el evangelio llegue al perdido. Ese es el propósito de la iglesia cristiana, hermanos. Hay mensajes que le pueden sacar aplausos, que pueden sacar un gloria a Dios, pero hay mensajes que no llegan así de esa forma, sino más bien es para que lo analicemos,
nos analicemos a nosotros mismos cómo estamos en cuanto a la unidad con el Señor, porque a veces creemos que el trabajo es del pastor de tener siempre unión. No, hermano, el trabajo es de la iglesia, reconocer que debemos estar unidos, porque ese es el propósito de parte de Dios. Claro, el trabajo es del pastor de predicar la palabra, el trabajo es del pastor hacerle saber a la iglesia, el trabajo es del pastor enseñar la palabra del Señor, pero la unidad la lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Versículo 21-22, para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. 3 puntos muy importantes, hermanos, que Jesús dice aquí en la palabra. La primera, la norma para tener la unidad, hermanos, es Jesús y el Padre. Esa es la norma. Puede haber gente que diga, hermano, le voy a hablar, hermano, de un punto, le voy a traer una enseñanza de la unidad y le voy a dar ciertos pasos. No, hermano, la norma para tener la unidad dentro de la iglesia es Jesús y el Padre. ¿Por qué? Porque ellos son una misma cosa. Así que, hermanos, los creyentes debemos de ser uno al igual que el Padre y el Hijo, hermanos. Ellos son uno. Este es el mismo, o más bien el mismo tipo de unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Ese mismo tipo de unidad debe existir dentro de nosotros mismos. Si verdaderamente Cristo está en nuestros corazones, esta unidad debe de haber en toda la iglesia. Ahora déjeme decirle, hermanos, de que cuando hay ocasiones que no podemos hacer compañerismo o haber unidad entre nosotros, hay un problema cuando no podemos hacerlo. Deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo, en qué cosas estoy mal, pero no únicamente le apuntemos a los demás hermanos porque no se acercan a nosotros. Ahora, no se trata únicamente de una reunión, hermano, donde todos estemos alegres. No, se trata de una reunión con un solo propósito, y vuelvo a mencionar, el propósito se llama Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, la unidad entre los creyentes debe de ser fuerte como la unidad entre Jesucristo y el Padre. Ahí no hay nada ni nadie que los pueda separar. Pero porque hay ocasiones que un chisme puede separar, hermanos, la unidad entre los cristianos. ¿Por qué razón? El diablo es astuto. Y cuando hay personas débiles en lo espiritual, hermanos, se dejan navegar por chismes o por lo que otra persona dice. Se dejan navegar, hermanos, por una crítica o tratando de poner mal a los demás con los demás. No se trata de esto. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra del Señor, porque voy a mencionar esto de que los creyentes, hermanos, tienen que ser uno, o que haya la unidad por naturaleza. Y hablo de una naturaleza no de esta tierra, sino la naturaleza espiritual. Y lo aclara muy bien ahí la palabra del Señor, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Totalmente nuevas. Usted es una nueva criatura. Cada uno de nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Los creyentes, hermanos, estamos en un mundo totalmente dividido. Oiga bien lo que estoy mencionando. Las iglesias no deben de estar divididas. ¿Sabe usted que uno de los métodos que utiliza el diablo para desunir una iglesia es poniendo, hermanos, división dentro de ella misma? Alguien contaba la anécdota, más bien un tipo de ilustración de 4 toros que había en la sierra. Y esto lo escuché yo hace como unos 30 y tantos años pasados. Y un hermano que contaba esto. 4 toros que tenían un enemigo que era un león que había en la sierra. El león quería comerse a los toros, pero siempre que los toros miraban que el león venía o que el enemigo se acercaba, ellos acudían todos juntos, se unían, y cada cual ponía lo que venía haciendo la cara hacia afuera. Los 4 se cubrían de una forma que únicamente las cabezas de los toros quedaban para afuera, como un abanico, cubriéndose la espalda el uno al otro. Y nunca los podía atacar el león a estos toros. Y en la ilustración contó de esta manera, decía, hasta que llegó un tiempo donde el león dijo: un día voy a meter división entre ellos y voy a separar uno de ellos. Y se cuenta que contó algo contrario, supuestamente es una ilustración, contrario hacia los otros toros.
el otro toro le entró el resentimiento y se apartó de ellos. Cuando llegó el tiempo de atacarlos, agarró solo aquel toro y entonces comió el toro. Lo terminó. Porque metió división dentro de sí mismos. El propósito del diablo siempre es hurtar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Pero lo de Dios es unidad dentro de su iglesia cristiana. La iglesia es del Señor, no es de los pastores, Y voy a aclarar un punto porque puede haber alguna persona que por algún motivo se tuvo que alejar de algún lugar. ¿Y qué es lo que hacemos a veces los pastores? Le decimos a las personas: hermano, no le hable a fulano, déjelo solo, aíslelo completamente, no le llame por teléfono, no platique con él, apártese de su amistad. ¿Qué está haciendo allí un líder cristiano? Metiendo la división dentro de la iglesia. Permítame decirle, no importa el lugar donde vaya aquella persona, solamente que lo voy a decir una cosa de esta forma. Importa en el sentido de que se predique la palabra, está haciéndose bien hecho, siempre y cuando esté conforme a la palabra del Señor. Pero la iglesia cristiana que está en todas partes de la tierra, estoy hablando de los que son nacidos de nuevo, que son lavados con la sangre de Cristo, esa iglesia le pertenece a Cristo y no podemos dividir a ningún hermano del otro hermano. Amén. Entonces, hermanos, los creyentes estamos aquí en un mundo dividido, en un mundo, hermanos, donde está lleno de prejuicio, en un mundo que está lleno de odio, en un mundo, hermanos, lleno de egoísmo, hermano, en un mundo que busca su alabanza propia, en un mundo que está en competencia, hermano, en un mundo que hace tanto daño, en un mundo, hermanos, que tiene lujuria, que tiene orgullo y que tiene guerras. En cambio, Jesús lo que hace aquí, hermanos, es orar para que tengamos unidad, que debemos de ser de una misma naturaleza, de un mismo carácter y de un mismo propósito. Ser santos negando, hermanos, las obras de la carne y viviendo vidas puras, llevando el fruto del Espíritu. Este es el propósito de parte del Señor para su iglesia cristiana, hermanos. Una porción bíblica que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oiga, esto es glorioso, hermano, de parte del Señor. El propósito del Señor es único, hermano. Amén. Ahora, el número 2, el propósito de la unidad es que el mundo pueda creer que el Padre envió a Jesucristo. Verso 22. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Como la unidad del Padre e Hijo, hermanos, se manifestó para que la gente creyera. Aquí el propósito es que la gente crea, hermano. Pero ¿cómo va a creer un evangelio, hermano, si hay odio, por decirlo así, en nuestras vidas? ¿Cómo va a creer un evangelio si hay rencor en los corazones, hermano? Hermano, es muy importante limpiarnos de todas aquellas cosas para poder llevar el evangelio del Señor, para que el testimonio nuestro hable más de lo que nosotros hablamos, hermano. Veamos un punto aquí. Como la unidad del Padre que acabo de mencionar y el Hijo se manifestó con el propósito para que el mundo crea. Igualmente la de los creyentes, hermanos, busca que el mundo crea. Esto descarta completamente lo que a veces decimos: a mí no me interesa lo que fulano diga. ¿No escuchaste ese dicho que a veces decimos: a mí no me interesa lo que la gente diga? No, hermano, si la gente que no conoce a Cristo dice algo mal de usted que le interese, preocúpese, hermano. Preocúpese, hermano. Sinceramente preocúpese. Ahora, si hablan mal y no es cierto, no se preocupe. Pero si es cierto, preocúpese, hermano. Ahora, aquí va un punto, una pregunta que nos deberíamos de hacer. ¿Qué es lo que realmente deben de creer el mundo? ¿Qué debe de creer? Que lo proclamado, hermanos, por Jesús sobre sí mismo es verdad.
que Él sea o que Él es la revelación del Padre y que quienes creen en Él son el objeto del amor de Dios. Usted y yo somos el objeto del amor de Dios. Que el mundo sepa que la iglesia es el objeto del amor de Dios, hermano. Oye, este no es grandioso, este es grandioso, hermano. De saber que Dios nos ama. A pesar de haber sido pecadores o de ser pecadores, Dios nos ama a pesar de todo ello, hermano. Que es totalmente distinto a lo que a veces decimos, hermano, porque a veces decimos Dios lo ama aunque haga lo que haga. No, hermano, Dios nos ama a pesar de lo que éramos antes. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El mundo tiene que saber esto. El mundo tiene que saber que Cristo vino a salvar a los pecadores. Glorioso este mensaje. Esto es lo que el mundo tiene que creer, hermano. Juan 13, 34, 35 dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Una persona que no se ama o que no ama a los demás hermanos no es discípulo del Señor. Oiga, la palabra es bien clara. La palabra es muy clara. El problema está a veces en nosotros mismos, que no la queremos entender como están las Sagradas Escrituras. Ahora, así bien definida lo que viene siendo la unidad, es claro que la unidad de los creyentes, hermanos, no se genera internamente entre nosotros mismos, así nada más. No tiene como fin tampoco de establecer, hermanos, el club o un club selecto, hermanos, porque a veces somos muy listos para seleccionar grupos dentro de la iglesia. ¿No ha notado usted? Hay gente que únicamente saluda a ciertos hermanos y esto da pena. Hay gente que únicamente baila un abrazo a un hermano y al hermano no le da nada, ni abrazo, ni siquiera cómo está, ni los menos días siquiera. Y le voy a decir algo, ahí hay problema. Cuidemos esa área. Ahí hay problema si la iglesia se convierte en diferentes grupos donde cada quien tenemos una amistad, porque este tipo es mi tipo. Permítame decirle, no le ha amanecido. Hay problema allí, porque no es Cristo el centro de la iglesia, no es Cristo el centro del grupo aquel. Y en cambio Cristo debe de ser el centro de su iglesia, el centro de nuestras conversaciones. El propósito de estar unidos tiene que ser Cristo y nadie más. Quisiera a veces predicar otra cosa, pero no puedo porque la palabra del Señor así es. Yo puedo sacar otro tema porque a veces mensajes temáticos pueden irse hacia otro rumbo. Pero un mensaje expositivo expone exactamente lo que las Sagradas Escrituras dicen. Y la iglesia necesitamos conocer lo que dice la palabra del Señor en la realidad de lo que viene siendo el amor y la unidad dentro de la iglesia. Yo creo que esto es para desbaratar grupos en la iglesia y que la iglesia se convierta en un solo grupo para la gloria de Dios, hermano. Que cuando usted salude a un hermano, lo salude igual de la misma manera que saluda a los demás. Que sientan el mismo amor que usted está transmitiéndole a la otra persona, que sientan ese mismo amor de Cristo Jesús, un amor limpio, un amor puro de parte del Señor, hermanos. Diga amén, y si no, diga ay, ay, ay. La unidad indica también la importancia del amor mutuo como evidencia del poder transformador en nuestras vidas, hermano. El poder transformador también de la revelación de Dios en Jesucristo. El crear una comunidad, hermanos, a partir de individuos salidos de un mundo, hermanos, egoísta y fragmentado. Un mundo, hermanos, lleno de pecado. De ahí nos sacó el Señor y que ahora somos una misma cosa en Él. Por eso digo esto, es glorioso lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Y esto es glorioso que Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, hermanos, es grandioso y es únicamente uno. Cristo hizo de un mundo, más bien de personas,
que venían lastimadas del mundo, llenos de pecado, llenos de odio, llenos de rencor. Cristo nos transformó y nos unió para la gloria bendita del Señor, hermanos. Esto es grandioso, hermano. No merecemos tal cosa, hermanos. Nadie merece esto. Aun sin embargo, en su misericordia, Dios nos permite tal cosa con un propósito, y no es únicamente de mantenernos unidos aquí, que el amor se sienta nada más en nosotros, para que el mundo vea. Amén. Ahora, los creyentes, hermanos, debemos de ser uno, que debemos de estar unificados de un espíritu y mente al proclamar, hermanos, el mensaje central del evangelio. Ahora les voy a mencionar una cosa, hermanos. A veces podemos cambiar, quizás digamos que yo quiero un mensaje distinto en la iglesia, porque siempre hablan de Jesús. Pues cómo no, ¿de quién vamos a hablar? Si no hablamos de Cristo, mejor callémonos, hermanos. Se trata de Jesús, hermano. Se trata de aquel que un día tuvo misericordia de nosotros. Por eso vamos a hablar de Jesucristo, hermano. Que el mundo sepa quién nos transformó, quién nos regeneró, hermanos, quién nos limpió, quién quitó la escoria que traíamos, hermanos, quién perdonó el pecado que nadie nos podía perdonar, y que Cristo fue el único que nos pudo perdonar. Amén, hermanos. Así que, hermanos, no estamos proclamando denominaciones, hermano. ¿Sabe usted, hermanos, que hay denominaciones que cómo pelean esto y que en cada mensaje predican su denominación? ¿Lo ha escuchado? Hermano, es que no es la denominación la que murió por mí en el Calvario. El que murió en el Calvario por mí es Cristo Jesús, hermano. De Él voy a hablar. A Él voy a predicar. Mientras tenga vida yo en este mundo, y si Dios me permite hablar y estar en mis 5 sentidos, voy a hablar de Jesucristo. Voy a hablar de quien salvó mi alma. Voy a hablar de quien escribió mi nombre en el libro de la vida. Voy a hablar de quien borró mis pecados, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hablar nosotros, hermano? Que hay un único mensaje central, que Dios envió a su Hijo al mundo, o Dios envió a su Hijo Jesús desde el cielo a este mundo. Ese es el mensaje central, hermanos. Otra, que hay también únicamente una forma de ser perdonados. No hay dos, nomás hay una. Creer que Dios envió a Jesús al mundo para salvar al mundo del pecado. Oiga, hermano, hay mucho que predicar. Probablemente lleguemos al punto que la gente diga: ya prediqué de esto y he hablado de esto. No, hermano, hay mucho que hablar del evangelio. Juan 5:24 dice la palabra: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oiga, ¿no es glorioso este mensaje? Y lo vuelvo a repetir: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, nuevamente, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe usted por qué mucha gente a veces no sabe si es salvo o no es salvo? Porque el mensaje no es central, hermanos, en esas iglesias. El mensaje no es central para ellos. El mensaje no es un mensaje céntrico para sus vidas. Otra cosa, lo que tenemos que hablar, testificar, lo que debemos de hablar como creyentes que somos, de que hay únicamente una misión en este mundo, nomás hay una, no hay dos. Que los hombres sean solo uno. Unificados, que los cristianos seamos solamente uno al proclamar, oiga, al proclamar el mensaje del glorioso evangelio. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Este tipo de mensaje para muchas personas no es un mensaje que lo llene de alegría, porque tiene unas costumbres totalmente diferentes, hermanos, y lamento por esas personas. Porque si Cristo no es el centro de la vida, debería analizarse a sí mismo o a sí misma y meditar cómo estamos con el Señor si Cristo no es el centro de nuestra vida. Pero hay un punto que voy a mencionar.
hay una tragedia terrible hoy en día en el mundo. Hay muchas voces proclamando, hermanos, mensajes tan diferentes, mensajes de obras, mensajes de normas dentro de las iglesias, mensajes de reglamentos, de humanismo. Y cuando hablo de humanismo, que se basa en la integración de los valores humanos, donde promueve lo que viene siendo la entronización del ser humano como centro del universo. ¿Lo hay? Sí lo hay. Donde ellos creen que ellos son el centro del universo, cuando estos ingratos deberían de reconocer que como humanos que somos y como pecadores que somos la escoria que hay en este mundo, y que el centro del universo se llama Jesucristo, porque aún el universo fue hecho por el mismo Jesús, hermano, porque por Él fueron hechas todas las cosas, las que se ven y las que no se ven, son hechas para Él y por Él, hermano. Usted fue creado para Él, usted fue creado por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es el centro del universo, hermano. Él es el que le da la vida al ser humano y nadie más. El mundo se mueve porque Cristo es la vida, hermano. Oye, imagínese el día, hermanos, que Dios se llenara de ira y que dijera: este mundo lo deshago inmediatamente. Pero Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y por eso envió a Jesucristo al mundo, para que el mundo no se pierda, sino para que el mundo venga al conocimiento del Hijo de Dios, hermano. Entonces, hermanos, no debemos estar, hermanos, promoviendo otros valores diferentes en este mundo, porque esto es diabólico, hermanos. Ni tampoco me están promoviendo rituales, mensajes de rituales distintos, hermano, o ceremonias distintas, que tenemos que hacer esto para que estemos admitidos dentro de la iglesia, hermano. O que usted se tenga que poner un tapadito en una pañoleta para que pueda entrar al culto, hermano. Hermano, déjeme decirle, por favor, si vamos a culturas, las culturas son distintas, hermano. ¿Sí me escuchó? Hermano, imagínese que usted fuera, hay un país, me parece que Escocia, donde el hombre, usted lo mira, su vestimenta, hermanos, su ropa, lo que trae puesto, hermano, para nosotros es una falda. Y si llega a entrar uno de ellos aquí, hermano, lo vamos a sacar a pedradas. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos predicando otras cosas distintas, normas que creemos que es lo que salva a la iglesia, y lo que salva a la iglesia se llama la sangre de Jesucristo, hermano. Ahora, no estoy diciendo, hermano, que usted vaya a ponerse una falda, varón. Yo estoy hablando de culturas. ¿Sí aclaré, verdad? Ok. Ya puedo continuar, ¿verdad? Sí, porque a veces puedo dejar algo a medias, hermano, y voy a echar a perder todo, y no se trata de esto. Entonces, hermanos, no debemos de estar predicando mensajes falsos dentro de la congregación. Y voy a mencionar esto, y con mucha cautela, porque a veces tenemos que sacar la exégesis de algún estudio, de una predicación o lo que sea. Hay que tener mucho cuidado para ser guiados por el Espíritu Santo cuando estemos sacando una exégesis. Porque si sacamos mal una exégesis, va a venir a traérsela a la iglesia, y la iglesia la va a creer, y vamos a desviar la iglesia del Señor. Mensajes falsos no deben de ser predicados dentro de una iglesia cristiana. Una persona que va a traer algo para que la gente sepa que yo sé, que yo tengo conocimiento, tengamos cuidado, porque no es el conocimiento del predicador ni del pastor, es el conocimiento de la palabra del Señor, hermano. Esto cambia todas las cosas en la vida de la iglesia, hermanos. Nosotros debemos de proclamar, hermanos, el glorioso mensaje de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo con un solo propósito, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es bien sencillo, ese es el mensaje, hermanos. ¿Saben quiénes somos los que hacemos difícil el mensaje? Somos nosotros. Hermano, le damos vuelta para acá, le damos vuelta para ellos. ¿Y ahora qué?
Pues mejor me voy como vine. Vayamos a lo que dice Juan 3, 16, 18. Yo sé que ya sabe perfectamente el versículo de Juan 3, 16. La mayoría de la iglesia lo conoce perfectamente bien. Pero lo predicamos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mensaje de parte de Dios para el mundo. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no creía es condenado porque no creyó en el unigénito, perdón, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es un mensaje central que la iglesia cristiana debe estar predicando en medio de este mundo. Y espero que este fin de semana, a los que les toque venir, eso es lo que tengamos que predicar. Que la gente sepa que Dios envió a su Hijo Jesús para perdonar el pecado del mundo. No para condenarlos. Ya el que no cree, ya es condenado, pero no para condenarlos, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice la palabra. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. Quizá diga con mi paciencia, hermano. Punto número 3. La fuente de la unidad es la gloria de Dios. No es el pastor, es la gloria de Dios. Versículo 22. Gloria que me diste les ha dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la misma gloria que poseyó Jesús es la gloria, hermanos, que Dios ha entregado a los creyentes, a cada creyente. Es la gloria del Señor lo que une a los cristianos, hermanos, y los hace uno con Dios y con Jesucristo, y uno con cada uno de nosotros, hermano. Es Él. No hay métodos. Cuando los cristianos experimentamos, hermano, la gloria de Dios, nos convertimos en un solo ser, en un carácter y en un propósito. Así que, hermanos, las vidas de cada uno o entre nosotros, o sea, sus vidas dadas entre sí para ayudarse unos a otros. Y esto es interesante. Al hacer lo que hizo Cristo, lo hizo con el propósito de hacernos una nueva criatura. Y esto es lo que Dios nos ha convertido, en una nueva criatura. Así dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que vivamos como debemos de vivir, hermanos. O como hemos de hacerlo como criaturas nuevas en medio de este mundo. Justos y puros. Y a la misma vez a proclamar el glorioso mensaje del Evangelio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo con el propósito de que el mundo vea y que el mundo crea. Pero aquí hay una pregunta que nos deberíamos de hacer esta mañana. Pero ¿cuál es la gloria de Dios que le dio Jesús? Perdón, que le dio a Jesús, y que Jesús a su vez da esa gloria de Dios a los creyentes. Está muy interesante este punto. Número 1, la gloria de la justicia que Él garantizó viviendo una vida perfecta. Cristo fue perfecto y es perfecto. En Cristo no se encontró pecado. 2 Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Había un propósito en la forma en que Cristo vino a vivir la vida aquí en la tierra. Ahora, la gloria de Jesús, hermanos, le dije, esto es interesante, era la cruz. Y esta es una gran verdad en varios sentidos. Ahora que se me diga, hermano, usted, ¿cómo que la cruz iba a ser la gloria de Jesús si la cruz tipifica muerte? Pues sí, la cruz era la gloria de Jesús. Es allí en la cruz, hermanos, donde Jesús aseguró nuestra justicia o una justicia eterna para los hombres o para los pecadores, hermanos. Allí en la cruz Jesús dio el paso final como el Hijo del Hombre, hermanos, para asegurar la justicia perfecta. Y esto, hermanos, para aquellos que dicen, usted no es perfecto, pero Cristo sí es perfecto y Él me hizo perfecto. Como muriendo como Dios quería que Cristo muriera en el Calvario para llevar a cabo esa justicia que Dios estaba esperando, hermano, para que nosotros fuéramos justos delante de Él. ¿No es interesante esto, hermanos?
Cuando hablamos de esa gloria de Dios en nuestras vidas, hermano, es lo mejor que nos ha pasado a nosotros, que un pecador venga únicamente y se arrepienta de sus pecados, y después de arrepentirse, ahora Dios a través de Jesucristo nos ha hecho perfectos. Ahora estamos justificados, pero no por nuestras obras, sino por la cruz, por la labor de Cristo en la cruz del Calvario. Bendito Jesús que murió en el Calvario para dar su vida por mí, para justificarnos delante de Dios, hermano. Ahora, la cruz, ¿qué es lo que hace? Glorifica a Cristo, hermanos. Lo glorifica como el Hijo de Dios o el Hijo del hombre, conforme a las Sagradas Escrituras. Y sabe una cosa, es exactamente en aquella cruz o en la cruz donde el hombre encuentra la justificación y el perdón de los pecados, hermano. Por tanto, la cruz de Jesús, hermanos, es la gloria de Jesús. Interesante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esa gloria queremos otra cosa distinta. No, veamos el detalle importante. Fue allí donde Jesús triunfó, hermanos, sobre Satanás. Fue allí donde Jesús quebró el poder de Satanás. Fue allí, hermano, donde Jesús en aquella cruz arruinó los principados y los poderes que había en este mundo, hermanos. Allí en la cruz fue donde Cristo quebrantó todos esos poderes, hermano. Allí en la cruz fue donde Jesús triunfó también, hermanos. Allí en la cruz, o fue en la cruz, hermanos, que Jesús destruyó también las obras del diablo. Bendito el nombre de Jesús. De esa gloria es lo que habla Dios a través de Cristo Jesús para con la vida de los cristianos, hermano. Hermano, créame, esto es grandioso. Esto es para que en esta mañana, hermano, tuviéramos nuevamente otra alabanza y que la iglesia le cantara al Señor por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde pudiéramos cantar ese canto: bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Ese canto donde dice Jesús Mesías es glorioso, hermano. Pero no lo piense únicamente con el título, sino lo piense exactamente de que esa gloria en la que habla Dios, esa gloria que Dios le dio a Jesús, esa es la gloria que le ha dado Dios a su iglesia, hermano. Hebreos 2, 14, 15, hermanos, ya estoy terminando. Y le voy a pedir a los músicos que esta mañana sí pasen, por favor. Dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Allí en aquella cruz fue donde Cristo nos liberó a nosotros, hermano. Ahora, hay gloria, hermanos, en el triunfo. Hay gloria en el triunfo y la victoria sobre Satanás, hermanos. Y la cruz es la gloria de Cristo. Es la gloria de Jesús, hermano. Así que la justicia de Dios fue perfectamente satisfecha en la cruz. Su honra de Dios fue restaurada, escuche esto, por la cruz, puesto que el mal hecho en su contra por parte de la humanidad fue justamente castigado en la cruz del Calvario, en lo que Cristo hizo en el Calvario. Meditemos un poquito, hermanos. ¿No es glorioso esto para nosotros? Sin haber hecho nosotros nada, pero Cristo sí dio su vida para librarnos del pecado, para librarnos del que tenía el poder, o el que tenía el poder sobre la muerte, hermanos. El que tenía cautiva nuestras vidas, hermanos, por causa del pecado. La cruz, hermanos, glorifica a Jesús. Así que, hermanos, concluyo. La unidad de los creyentes en sí no es el mensaje que el mundo necesita. Oiga bien, en la causa de esa unidad que se tiene que proclamar es Cristo, su persona y su obra, de lo que se trata la unidad dentro de la iglesia. Y lo que el mundo tiene que conocer es que tenemos de que hablar de ese mensaje de Jesús en nuestras vidas, hermano. Jesús oró al Padre pensando en nosotros. La oración de Jesús tenía un objetivo y es grande.
que los creyentes seamos uno, que la norma de la unidad, hermanos, es Jesús y el Padre, y que el propósito de la unidad es que el mundo pueda creer que el Padre envió a Jesús. No es únicamente la unidad, hermanos, para que usted y yo nos sintamos contentos. No es únicamente la unidad para que yo no me sienta solo, hermano. No, la unidad es para que el mundo sepa que Dios envió a Jesús. Póngase de pie esta mañana. ¿Por qué no le cantamos al Señor esta mañana? Con todo el corazón. Jesús Mesías, nombre sin igual, bendito Cordero, Adórelo, adórelo. Emmanuel, el rescate del cielo, dígaselo a él, al pagar el precio, Jesús Mesías es Señor. Sin conocer pecado fue enviado para hacer su virtud. Con humildad Él cargó la cruz, amor tan sublime, amor tan sublime. Dígaselo a Él. Jesús Mesías, levante sus manos y dígaselo. Nombre sin igual, sí Señor, bendito Cordero, Emmanuel, tú eres el rescate, Señor, el rescate del cielo, al pagar el precio, Jesús Mesías es Señor. Dígale, mi esperanza eres tú, Señor. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, la luz del mundo. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios, la luz del mundo. Jesús Mesías, nombre sin igual, bendito Cordero, Emmanuel, el rescate del cielo, al pagar el precio, Jesús Mesías es Señor. Aleluya. Habrá alguna persona esta mañana que no conozca a Cristo y que lo quiera recibir en su corazón como salvador personal. Levante su mano si lo hay. Y
sino para orar esta mañana, para despedir. Padre, gracias. Te doy gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Te doy gracias, Señor, porque el propósito tuyo es más grande de lo que nosotros pensamos. Te damos gracias esta mañana, Padre, y permite que la iglesia, Señor, ese espíritu de unidad, Padre, tenga un propósito de que el mundo vea que tú enviaste a Cristo a este mundo, Señor. Que el mundo sepa, Señor, y esto para que pueda saber, necesitamos vivirlo también nosotros para que ellos vean, Señor, y proclamar ese mensaje con todo nuestro corazón, Padre. Señor, que todo lo que haga la iglesia, Señor, sea para la honra y la gloria tuya, Señor, y para exaltar a tu Hijo amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Le dejo lugar a mi hermana. Dios los bendiga.